una tercera persona. Quizás lo sabes, quizás lo sospechabas, quizás él nunca lo admitió, pero tú elegiste igual. Y mientras eso pasaba, tú te preguntaste, ¿qué tiene ella que no tengo yo? Hoy las cartas tienen una respuesta que no esperabas. No porque tú no seas suficiente, sino porque esa conexión que él buscó afuera ya terminó y ahora él tiene que mirarse al espejo. Quédate, porque lo que viene en esta lectura lo cambiará todo. La primera carta que salió es la torre. Y cuando la torre aparece en una lectura de amor, hay algo que necesito decirte sin endulzarlo. Lo que él construyó con esa otra persona se está derrumbando, no porque alguien lo destruyó desde afuera, sino porque nunca tuvo bases reales. La torre no miente. Ella cae cuando lo que se construyó era mentira. Una ilusión, una distracción, algo que se veía bien por fuera, pero por dentro estaba vacío. Él buscó algo afuera porque algo dentro de él estaba roto. No porque tú no fueras suficiente, sino porque él no estaba listo para algo real. Y lo real da miedo. Lo superficial es fácil. Pero la torre dice que ese tiempo se terminó. Lo que él creía que tenía ahí ya no está. Se cayó. Y él está parado entre los escombros preguntándose cómo fue que llegó hasta ahí. Escribe torre si sientes que esa fachada ya se está cayendo. Pero la siguiente carta me muestra algo que nadie te había dicho sobre ese dolor. Y es el 3 de espadas invertido. La energía aquí da un giro totalmente inesperado. La segunda carta que sale es el 3 de espadas, pero en esta ocasión está invertida. Al derecho, esta carta representa el dolor puro, la traición, las lágrimas que no se pueden contener. Pero invertido es otra cosa. Invertido me dice que ese dolor está empezando a soltar. Y aquí el mensaje no es solamente para él, es también para ti. Porque tú también cargaste ese peso. Tú también estuviste noches donde el corazón dolía de una manera que no podías explicarle a nadie. Tú también te preguntaste si alguna vez ibas a poder confiar de nuevo. El 3 de espadas invertido dice que sí. Dice que el ciclo de herida está cerrando, que lo que fue puñalada está cicatrizando, que el dolor que sentiste no te destruyó, te enseñó. Y a él le está pasando lo mismo. La ilusión se cayó, el dolor llegó y ahora algo empieza a moverse. ¿Hacia dónde? La tercera carta es lo que me va a decir todo. Escribe los recibos si este mensaje llegó para ti hoy. Mira, lo que dice esta última carta me está dejando sin palabras. Y este es el 2 de copas. Antes de explicarte lo que significa esta carta en esta lectura, quiero que respires. Esta es la carta de la elección consciente, no del amor que cae por accidente, del amor que se elige con los ojos abiertos. Dos personas, dos copas, una mirada directa entre ellos, sin escapatoria, sin distracción, sin terceras personas en medio. Y cuando esa carta aparece después de la torre y el 3 de espadas invertido, el mensaje es muy específico. Él está en un momento de elección real. La fachada se cayó. El dolor lo atravesó. Y ahora está parado frente a lo que siempre estuvo ahí. Las cartas no me dicen que va a ser perfecto. Las cartas no me dicen que va a ser fácil tampoco. Pero sí me dice esto.
Él sabe lo que perdió cuando eligió mal. Y el 2 de copas cierra con esto. No es que Él regresa porque no tiene a dónde ir. Es que Él regresa porque por fin tiene los ojos abiertos y lo que ve eres tú. La pregunta no es si Él elige. La pregunta es, ¿tú estás lista para recibir a alguien que por fin eligió despertar? Escribe lista si estás lista para recibir ese amor real en tu vida. Antes de cerrar, el oráculo tiene un último mensaje, no para él, para ti. Y la carta que salió es patrones en las relaciones o relationship patterns. Los patrones que lo llevaron a buscar algo fuera son los mismos que ahora lo están trayendo de regreso. No es casualidad, es un ciclo que se repite hasta que se aprende la lección. Y él aprendió algo con esa caída. Pero esa carta también te pregunta algo a ti directamente. ¿Cuál es tu patrón? ¿El de esperar? ¿El de aceptar menos de lo que mereces mientras él resuelve lo que tú nunca causaste? Esta carta dice que tú también estás en un momento de cambio. Él soltó lo que no era. Ahora tú decides qué recibes. Antes de cerrar, vamos a sellar el mensaje del día de hoy juntos. Y esta es la activación. Pon tu mano derecha sobre tu corazón, cierra los ojos si puedes, respira profundo y repite conmigo. Yo no compito donde ya no hay guerra. La tercera persona fue su elección. Yo soy su elección. Lo que se fue no era mío. Lo que se queda me eligió. Hecho está. Si tuviste una tercera persona en tu historia, esta lectura no termina aquí. Viene la parte que no se puede grabar. Te espero esta semana en mis envíos. 7 de la noche, hora de Miami, Nueva York. 4:30, hora de Los Ángeles. Si tuviste una tercera persona en tu historia, es el momento para que vengas al live y hagas tu pregunta directamente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.